Estábamos hablando de algunas de las ideas del enfoque estructural de la economía y decíamos al respecto que corregir el desorden monetario no era el problema de América Latina, sino causas estructurales, sociales, económicas, que no se corregían, al menos fundamentalmente a partir de una modificación de la tasa de interés, que esos problemas además eran particulares de cada sociedad y que debían ser tratados de esa forma, sin una receta única ni a nivel mundial ni incluso a nivel regional. Por ejemplo, en la región de América Latina hay problemas para aumentar la oferta de bienes y contaba el caso del crecimiento demográfico frente a una eh, imposibilidad de aumentar la oferta de comida, de forma tal que esa presión de la demografía, de la cantidad de gente que necesita comer, frente a una cantidad limitada de comida, iba a hacer naturalmente que los precios subieran, aunque eso no era un fenómeno que se podía solucionar a través del Banco Central. Entonces lo que tenemos acá es un montón de problemas diferentes entre sí que tienen impacto sobre la inflación. Desde este punto de vista, vamos a nombrar algunos de esos problemas que se consideran de carácter estructural, que hacen falta, digamos, solucionar. ¿Qué cosas hacen falta solucionar? Un primer punto podría ser que esos países consigan tener más empresas que produzcan y más trabajadores calificados. La calificación de trabajadores es necesaria porque puede ser que haya la voluntad de aumentar la oferta, pero si no hay mano de obra calificada, si no hay capital disponible para máquinas, herramientas, no hay forma de responder a esa demanda que intenta crecer. Y por más que quitemos dinero de la calle, esa demanda va a seguir existiendo. En todo caso, lo que puede pasar es que esa demanda no tenga plata para consumir. Pero la demanda de más comida, o de más ropa, o de más transporte va a estar. Un segundo punto es la necesidad de acotar los efectos perjudiciales de los monopolios y los oligopolios, que pueden estar impidiendo que esa oferta pueda subir, justamente porque al impedir que la oferta suba, se le facilita influir sobre los precios. En particular, en muchos países, por ejemplo, ocurre que hay cuestiones asociadas a la concentración de la tierra, a los latifundios, y la tierra repartida en pocas manos. Y lo que ocurre es que muchas veces la tierra se utiliza mayormente para especulación inmobiliaria y que no se pone a trabajar esa tierra para producir más y no se cubre esa demanda demográfica o que presiona sobre una oferta escasa. Con lo cual, una cuestión previa a resolver sería lograr poner más tierra a producir, de forma tal de romper ese ciclo de más población, más pobreza. Por otro lado, también pueden ser sindicatos o trabajadores organizados, de alguna forma un monopolio o oligopolio de trabajadores, que pueden resistir los aumentos de producción. Obviamente que es raro que un trabajador resista a aumentar la producción, pero bueno, ahí tenemos, no quiero meter en problemas, pero ahí tenemos a nuestros amigos del Poder Judicial que tienen sus horarios acotados, aunque muchos trabajan después de hora y me consta, tienen la feria, son un ejemplo, digamos, de trabajadores que tienen un régimen acotado, pese a que tienen un montón de trabajo, este, y las causas judiciales demoran años. Pero bueno, hay otros casos que son quizá mejores ejemplos que el de los trabajadores judiciales. Salgo de ese tema. Hay más causas que se consideran de carácter estructural que pueden generar inflación, como por ejemplo la falta de infraestructura para permitir que una producción llegue a las ciudades. Caminos, rutas, puentes, puertos, etcétera. Que puede ser que no exista un monopolio o un oligopolio nacional, pero la falta de infraestructura o de transporte barato puede hacer que en una provincia no pueda ser abastecida por una fábrica que produce lo mismo por el hecho de que está aislada, de que no hay transporte barato para poder llevar esa producción de otra provincia a esa que tiene un monopolio. Y por eso el precio sube. Y ahí tendríamos un fenómeno de impacto en los precios de una estructura de competencia imperfecta. El cuarto punto podría ser la falta de dólares. La falta de dólares también está asociada a la inflación.
porque una corrida, una comida, quiero decir, o un remedio, o cualquier otro insumo que hace falta para producir un bien en la Argentina, muchas veces tiene componentes importados. Y si el dólar sube, si se devalúa la moneda argentina, lo que ocurre es que suben los precios de esos insumos. Piensen también que hay muchos países que importan toda la nafta o toda la electricidad que utilizan. Entonces, cuando sube, automáticamente ese país tiene un impacto sobre los precios, porque todo se transporta en camión, todo se transporta vía hidrocarburos. Otra causa más de la inflación, que no tiene que ver con política monetaria, eh, ocurre cuando no solamente la gente debe comprar productos importados más caros porque sube el dólar, sino también cuando, como argentino, se produce una devaluación de la moneda porque hay una corrida contra el dólar. Salimos todos a comprar dólares producto de la escasez de esa moneda. Y bueno, los diarios ponen en tapa, no hay dólares, no hay dólares, salimos todos corriendo. Y esa perspectiva del ahorro en dólares lo que genera también es que no exista la posibilidad de que esos dólares que son escasos terminen siendo utilizados para importar esos insumos que mencioné hace un ratito. Entonces puede ser que exista un cierto volumen de divisas para poder hacer importaciones de bienes intermedios necesarios para la producción, pero la presión del ahorro de las personas o del pago de deuda externa, sobre todo también por parte del gobierno, hace que esa competencia por el dólar termine impactando en los precios y devaluándose la moneda argentina porque nadie la quiere y todos vamos a querer acceder al dólar. Entonces, por oposición a la escuela monetarista, para los estructuralistas la estabilidad en los precios no trae de por sí crecimiento. Acuérdense lo que decíamos de la escuela monetarista, que primero, ante todo, estaba la estabilidad de precios, frenar la inflación y que después el crecimiento era un proceso natural y posterior. Pero acá vamos a decir lo contrario, vamos a decir que la estabilidad de precios no trae de por sí la inflación, no trae de por sí crecimiento y que incluso, fíjense esto, incluso la estabilidad de precios y el crecimiento pueden resultar incompatibles, contradictorios entre sí. Esto es porque el crecimiento de la producción en algunos rubros, los movimientos de trabajadores, los cambios en la productividad, en definitiva, todo lo que genera una economía que crece, trae ajustes en los precios. Porque en algún sector puede ser que falte más oferta y la demanda supere esa oferta. Es como pretender ir al gimnasio que no nos duele nada, como un ejemplo también un poco sencillo. El crecimiento genera desequilibrios temporales entre oferta y demanda, genera congestiones. ¿Qué pasa cuando se produce una gran cosecha de soja y los camiones tienen que llevar la producción al puerto de Rosario? Suben los precios de los fletes, pero porque hay una abundante demanda de camiones y los dueños de los camiones lo que hacen es ajustar por precio cuando no pueden ofrecer más viajes, más transporte. Entonces lo que hacen es, bueno, ok, decídanse ustedes quién quiere usar mi camión, a ver quién paga más. De forma tal que eso, lo que tenemos que pensar es que un crecimiento económico puede generar inflación dependiendo de la estructura de la economía. Por eso la idea estructural. Porque está la competencia imperfecta, porque hay cuellos de botella. En consecuencia, el crecimiento causa inflación para esta escuela, que tampoco tiene que ser una inflación alta. Incluso hay una parte de la escuela estructuralista que entiende que una inflación acotada, moderada, puede incluso favorecer el crecimiento. Porque si hay un desincentivo a ahorrar, a poner plata en el banco, a mantener el consumo activo para no perder frente a la inflación que sea acotada, entonces va a haber más consumo, va a haber más actividad económica, va a haber más empleo y se va a acelerar la producción. Algo más. Para esta escuela económica, el Banco Central no es la principal herramienta, como dijimos, para bajar la inflación. Ahora, una vez que se plantea que el problema no es el exceso de moneda, entonces, ¿cuál es la herramienta? Porque no es el Banco Central. ¿Cómo hacemos para solucionar, para corregir una situación monopólica, oligopólica, que el Banco Central no es la respuesta? Entonces, falta de producción, como dijimos, de nafta localmente, frente a la competencia imperfecta, frente a la necesidad de tener dólares para importar elementos esenciales,
para aumentar la oferta de bienes, para aumentar la cantidad de obras, para transformar la infraestructura de un país, movilizar los factores productivos, la producción. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ellos lo que van a decir es, la intervención del Banco Central incluso debería ser de bajar la tasa de interés en vez de subirla, para aspirar dinero, para lograr que el dinero vaya a los plazos fijos. Dice, en realidad la tasa de interés debería bajar. ¿Para qué? Para que los empresarios, para que el Estado, pero sobre todo los empresarios puedan invertir en aumentar la producción, para ofrecer mayor nivel de oferta, para ofrecer mayor cantidad de productos y servicios, de esa forma equilibrar los bienes con el dinero, pero no a partir de, digamos, esto es importante, no es que los monetaristas desconozcan la competencia imperfecta, o lo que Olivera llama embotellamientos de oferta, que léanlo de ahí, qué significa. La idea es que hay, como yo dije, los camiones, un embotellamiento de oferta. No hay más camiones para transportar la soja, todos lo piden al mismo tiempo. Yo me enteré hace no mucho tiempo, no sé en qué país creo que es Canadá, creo que es Canadá, hay un día al año que es el día del año utilizado para mudarse. Fíjense qué interesante, un país desarrollado como Canadá. Aparentemente, pónganle que no es Canadá, no importa. Yo sé que hay un país desarrollado que tiene solamente un día que te dan de franco para mudarte. ¿Qué pasa con eso? Imagínense todo el mundo pidiendo a la mudadora con 4 meses de anticipación turno para mudarse. Y la última mudadora lo que va a hacer es subir el precio. Puede ser que haya una regulación pública para que eso no pase, pero es probable que suba el precio porque es la última que queda disponible y el que quiera contratarla va a tener que pagar de más, justamente porque no hay más oferta, embotellamiento de oferta. ¿En qué estaba? Decía que tampoco es que los estructuralistas piensen que imprimir una montaña de billetes tampoco causa inflación. Más bien podríamos decir que mientras para unos algunos fenómenos son una causa de la inflación, como la competencia imperfecta para los estructuralistas, para los monetaristas son una consecuencia de la inflación, porque hay competencia imperfecta justamente porque no se baja la inflación y se da un proceso de crecimiento, de inversión natural, genuina, sin especular con el precio futuro, y ese crecimiento producto de la baja inflación va a generar mayor oferta. Entonces, lo que ven es un tema de que lo que para unos es causa, para otros es un efecto de la inflación. El efecto de Libera lo tienen bien concreto y explicado. Ahora quiero avanzar un poquito más, porque en el texto de Tavieres, en todo caso puedo dejar esto para el segundo fragmento, hago una introducción y lo dejo para el quinto fragmento de esta clase de inflación. Dice en el texto de Tavieres se presentan una serie de casos históricos de lo que fueron planes de estabilización, planes antiinflacionarios. Muchas generaciones de argentinos se acuerdan de estos planes, la gente de más edad que yo, porque comenzaban con un ministro de Economía anunciando medidas por televisión, a veces en cadena nacional, medidas económicas, medidas políticas, que terminaban en general en procesos de recesión económica, o sea, de decrecimiento económico, y muchas veces en rebajas salariales, muchas veces en rebajas de los sueldos de las personas. Y ahora vamos a aplicar un poco en detalle esto para ver cómo funciona un plan antiinflacionario, para ver cómo funciona en la práctica esta teoría monetarista y en la práctica esta teoría estructural.